Hermanos, queridos amigos, vamos a estar compartiendo este programa, esta reunión a través de los medios digitales para adorar y alabar al Señor y escuchar su palabra. Voy a estar cantando una canción, espero que usted la pueda acompañar en su casa. Es una hermosa canción que le decimos al Señor: eres suficiente. Eres suficiente, eres suficiente para mí, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Eres suficiente, eres suficiente para mí, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Eres suficiente, eres suficiente. Muy bien, la pastora está tomando un pequeño descanso hoy, por eso estoy yo aquí cantando. No va a ser mucho, no soy un gran cantante, no soy un especialista, por ahí raspo un poco la guitarra, pero querido hermano, vamos a hacer una oración y vamos a encomendar este tiempo a Dios. Que Dios le bendiga ricamente. Señor, te bendecimos, te adoramos, queremos rendirnos ante ti.
realmente, como dice esta canción, Señor, tú eres suficiente, no precisamos nada más, solamente a ti. Por eso, Padre, te queremos adorar, eres lo más importante en nuestra vida y te rogamos, Señor, que nos visites con tu Espíritu Santo. Danos una palabra de aliento que nos ayude a vivir cada día conforme a tu voluntad. Sé glorificado, Señor. La honra y la gloria son para ti. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Usted sabe que la Biblia está llena de sorpresas, ¿no? Tal vez para usted. Yo descubrí esa sorpresa hace algún tiempo, porque uno sabe que ha habido muchos profetas y la mayoría de profetas conocidos escribieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay unos profetas que normalmente decimos, no, esos profetas no escribieron nada. Pero sin embargo, hay un profeta muy conocido, yo diría que sería, junto con Isaías, están en la cúspide, ¿no? ¿Por qué? No porque él haya escrito un libro, debido a que tuvo un ministerio importante en la tierra, participó de la palabra de Dios, entregó la palabra de Dios en tiempos peligrosos, como los de ahora. Es decir, con gobiernos difíciles, con gobiernos injustos, como fue el gobierno de Acab en el reino del norte. Un reinado realmente tremendo, malo delante de Dios. Y al profeta que me estoy refiriendo es nada menos que a Elías. Elías escribió, ¿usted sabía? Vamos a enterarnos ahora. Elías escribió algo alguna vez muy breve y lo vamos a compartir en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 21. Segunda Crónicas, capítulo 21. Elías es importante porque Dios lo llevó, es decir, él no murió. Es una excepción en cuanto a los seres mortales. Se supone que algún día en Apocalipsis está registrado que un día van a aparecer dos, Elías y posiblemente aquel otro que fue llevado por el Señor allá en el comienzo de la historia del hombre, y que estarán aquí y serán esos dos testigos que estarán en Jerusalén, que serán muertos, pero que van a resucitar a los ojos de todo el mundo. Bien, y serán llevados al cielo otra vez, pero van a morir, porque es una excepción que dos hombres hayan muerto cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Tal vez ellos pecaron muy poco o no hay mención de ellos, pero sí lo cierto es que fueron llevados al cielo. Enoc en el Antiguo Testamento, allá al comienzo de la historia, y luego Elías, que fue llevado según la Escritura y según el testimonio de Eliseo, el profeta que le siguió, que estuvo mirando el momento en que un carro de fuego se llevó a Elías a la presencia de Dios. Bien, hubo un rey que realmente fue un rey muy interesante, hizo algunas cosas, cometió algunos errores, pero dentro de todo tuvo bastante fidelidad al Señor, quedó en la historia y en el libro de Reyes y Crónicas como un buen rey. Se llamó Josafat. Cuando él muere, hereda su trono su hijo Joram. Josafat tuvo varios hijos y están mencionados en Segunda Crónicas 21, versículo 2, dice: sus hermanos, los hermanos de Joram, que heredó el trono por ser el mayor, Azarías, Jehiel, Zacarías, otro Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá.
Su padre le había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas, pero el reino se lo dio a Joram porque era el hijo mayor. Estaba todo bien, muere un rey, lo hereda el mayor, el primogénito, como se dice en la escritura, lo hereda él, tenía varios hermanos, pero vamos a entender rápidamente por qué Joram tuvo una mala actitud. Dice, cuando Joram, verso 4 de capítulo 21, se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Y sigue el texto diciendo, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió, y aquí es la frase que quiero que recuerde, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. ¿Qué hizo Joram? Siguió el mal ejemplo de los hijos de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, el rey del norte, y llegó incluso a casarse con una hija de Acab. Acab era un rey malvado, cuya esposa se llamó Jezabel, y tuvieron una hija que llegó a ser esposa del otro reino que existía cuando Israel estaba dividido en dos. Pero el Señor, dice, continúo leyendo el texto bíblico, verso 7, no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho Dios con David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Esta expresión, la lámpara encendida delante de Dios, es representativa de aquello que Dios nunca olvida, que tiene siempre presente. Sigue el texto, verso 8. En tiempo de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Ya se había debilitado el reino. Entonces, algunos que estaban bajo el poder de ese reino comenzaron a independizarse. Por lo tanto, dice Joram, marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo también se sublevó. Esto sucedió porque Joram abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Bien, hasta aquí es el momento, es decir, estamos en presencia de un rey que eligió darle las espaldas a Dios cuando su padre lo había servido con mucho amor. Cometió errores su papá, pero fueron menos que los grandes aciertos que hizo. Lo cierto es que nos encontramos con un rey que no sé si tenía celo de sus hermanos menores, o no quería rivalidad cercana, o no se llevaba bien con ellos. No lo dice la Escritura, lo cierto es que él los mató. Y ahora viene la sorpresa, verso 12. El profeta Elías le envió una carta. Acá está la carta, acá está el escrito de Elías, que a continuación está redactado en este capítulo 21. Se lo voy a leer textualmente. Así dice el Señor, comenzó como un profeta, ¿no? Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab,
y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. Es tremendo esta profecía. Fue escrita. Elías escribe una carta y se la manda a este malvado rey. Luego está el relato de lo que pasó. Dios incitó, dice, a los filisteos y a los árabes vecinos de los etíopes en África para que se rebelaran contra Joram. Marcharon contra Judá, la invadieron, se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, se llevaron los hijos, las mujeres de Joram, ninguno escapó con vida, excepto Joacás. Dios cuidó la vida de uno de los descendientes para que cuando Joram ya no estuviera, la dinastía de David no se perdiera. Y termina, después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía por causa de su enfermedad. Y hay algunos detalles que no quiero mencionar. Ya está, se cumplió tal cual la profecía que le fue comunicada por carta. ¿Sabe lo importante que es algo escrito? Si a usted alguien le dice una palabra y pasa el tiempo, usted corre un riesgo, olvidarse de las palabras exactas que le dijeron. ¿Cómo era que me dijo? ¿Era así o era asado? Usó esta y entonces su memoria empieza a batallar para tratar de recordar exactamente lo que le dijeron. Pero la tiene por escrito. Él pudo leer tantas veces como quiso, no sabemos si lo hizo para arrepentirse. A los hermanos ya los había matado. La sentencia y el juicio de Dios estaba realmente sobre él y no hay ninguna palabra de que Joram se arrepintiera de sus hechos. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que pasó con este hombre. La palabra que yo le dije que quiero que recuerde era la que decía, siguió el mal ejemplo. Y acá está el contraste en la carta de Elías. Dice, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel. Esta palabra ejemplo, como usted ve, puede ser positiva o negativa. La palabra es neutra. La palabra es un ejemplo, pero puede ser un buen ejemplo, puede ser un mal ejemplo. Tenemos en nuestra sociedad esto que pasa, los buenos ejemplos, los malos ejemplos. Los buenos ejemplos parece que nos están escaseando en estos tiempos. Queremos tener buenos ejemplos, ¿para qué? Y para saber qué seguir, para saber qué es lo que da resultado, el buen ejemplo de alguien que ha seguido buenos pasos, que ha dado buenos frutos, que ha logrado prosperidad para la nación o para la provincia. Anhelamos ver esos ejemplos para imitarlos. Bueno, creo que nos están escaseando, como dije. Ahora, Jesús, en el Evangelio de Juan, utilizó esta palabra, la palabra ejemplo, una palabra que significa modelo o figura. Él hasta estableció una palabra en la cual les presentaba un modelo. Le voy a leer el texto de Juan 13:15. Es un texto muy importante porque allí es donde Jesús va a decir, en esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos, en el amor que se tienen entre ustedes.
el amor entre los creyentes, el impacto que produce en la sociedad. Jesús dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. El contexto habla en los versículos anteriores. El ejemplo de Jesús fue lavarle los pies, humillarse delante de los discípulos. Él era el Señor y sin embargo dijo: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Ejemplo les he dado. El buen ejemplo de Jesús está en considerar al resto de hermanos como superiores a nosotros mismos. Qué ejemplo, ¿no? Tremendo lo del Señor. Qué ejemplo para seguir realmente, ¿no? Es un desafío seguir el ejemplo de Jesús en todo lo que Él hizo. Este es un ejemplo de humildad. La humildad es un desafío grande para el hombre. Tendemos a ser altivos, orgullosos, nos consideramos mejor que los demás rápidamente. Y después nos cuesta bajar de allí. A veces nos bajan de un ondazo, dijo alguien una vez. Hay que bajarlo a porque se cree mejor que nadie. Jesús dio el ejemplo. Él como hombre perfecto, como Dios hecho hombre, se comportó de tal manera que en determinado momento su humildad le llevó a dar ese ejemplo de lavarle los pies a los discípulos. Para que usted entienda, querido hermano o amigo que está, lavar los pies en la antigüedad era símbolo de intentar recibir a una persona y agasajarla. Los caminos eran polvorientos, los pies se ensuciaban con mucha facilidad. Cuando alguien llegaba a una casa, lo primero que se hacía era ofrecerle agua para que se lave los pies. Tal es así que lavarse los pies era tan importante que está resaltado en las Escrituras. Cuando Moisés recibe el llamado de Dios, le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Quítate los calzados que han acumulado el polvo de los caminos, del camino que tú hiciste. Ahora quédate descalzo delante de mí. No traigas nada que te recuerde los caminos que recorriste hasta ahora. En el Nuevo Testamento encontramos esto, el lavado de pies. El lavado de pies. Cuando alguien llegaba a una casa y le lavaban los pies, era señal de decirle: bienvenido. Jesús fue a la casa de un hombre y mientras estaba conversando con él, lo había invitado a cenar, apareció una mujer. Esa mujer comenzó a lavarle los pies al Señor con sus cabellos. Y aquel hombre dijo: si Jesús fuera realmente lo que dice ser, se daría cuenta de la calidad de mujer que le está tocando los pies, porque la conocía como una mujer ramera o prostituta. Jesús lo miró y, sabiendo lo que había en su corazón, le dijo: ¿sabes qué? Cuando entré a esta casa, tú no me lavaste los pies. No me diste una bienvenida. Me invitaste porque querés saber si podés engañarme o hacerme pisar el palito, hacerme decir algo para acusarme. Pero esta mujer se humilló. Lo que tú no hiciste lo está haciendo ella. ¿Entiende lo que es lavarse los pies? Entonces Jesús hizo algo para que fuera ejemplo. Los discípulos también utilizaron este tema, el ejemplo, basándose en lo que pasó en la historia. Lo que pasó en la historia, dijo Pablo a los Corintios capítulo 10, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Pablo le dice a los corintios, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, de cosas que pasaron, son un ejemplo, para bien y para mal, porque hay de los dos. Hay ejemplos buenos para imitar y hay ejemplos malos para desechar. Lo cierto es que los apóstoles siempre trataron y lo consiguieron. Discipularon de tal manera que aquellos hombres que fueron sus discípulos en las distintas ciudades aprendieron de boca de ellos las cosas importantes. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Los profetas en nuestro IET, nuestro Instituto de Capacitación, estamos viendo el libro de Isaías y según dice la historia, Isaías murió aserrado con una sierra de madera, un serrucho de madera. Tremendo, no sabemos los detalles. Lo cierto es que fue cortado en pedazos y no estaba muerto previamente. Lo mataron, imagínese su sufrimiento, ¿no? Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Claro, Isaías profetizó y no tuvo palabras halagüeñas para los reyes de ese entonces. Hubo por lo menos 4, tal vez 5 reyes que escucharon profecías de su boca, pero no lo siguieron, no le obedecieron. Algunos parcialmente, pero en general sus profecías fueron nefastas, hablando de un futuro no halagüeño. Él nunca se volvió atrás. Hasta sus hijos tuvieron nombres. Tuvo 2 hijos con una mujer también de su ministerio, profetiza también ella. No conocemos el nombre, pero sus hijos tuvieron nombres que representaban parte de la profecía que él estaba dando. Tomad como ejemplos esos hombres que entregaron todo por causa del Señor. También, por ejemplo, Pablo elogia a los tesalonicenses porque dice, ustedes han sido ejemplo a todos los creyentes que están en Macedonia y en Acaya, otra región de Grecia. Tesalónica está en el norte de Grecia. Macedonia es una región al norte de Grecia. Acaya está en la parte inferior, digamos, sería la zona de Atenas, al sur de lo que mencioné antes de Tesalónica y Macedonia. Pero los tesalonicenses se portaron de tal manera que fueron ejemplos. Qué bueno cuando una iglesia es ejemplo de otras para imitar. Querido hermano, tenemos que entender que Dios espera mucho de nosotros. Dice Pedro, capítulo 2, verso 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sabe que el verbo acá en el original griego es un verbo distinto al que se traduce la palabra ejemplo? En realidad no estoy hablando de un verbo, estoy hablando de un sustantivo. Estoy hablando de una palabra que en este caso Pedro utiliza un vocablo que era el vocablo que se refería a cuando los niños hacían una copia escrita de algo. Interesante, ¿no? A veces las palabras en el original nos dicen algo y que en nuestro idioma no nos damos cuenta. Todas las palabras de las cuales se traducen, hay 3 o 4 en el griego, de la cual se traduce la palabra ejemplo, que no está muchas veces, pero que sí tiene la suficiente cantidad de veces como para que nos llame la atención. En este caso dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, un ejemplo que nosotros deberíamos tomarlo como un niño y hacer por escrito para recordarlo. El niño tiene inocencia. El ejemplo de Cristo lo tenemos que tomar como lo tomaría un niño, con la inocencia de un niño. ¿Lo entiende, hermano? Querido amigo, ¿lo entiende? Dios espera tanto de nosotros, quiere que le sirvamos hasta el fin de la tierra y hasta el fin de nuestros días. Sodoma y Gomorra, el mismo Pedro va a ponerlo como un ejemplo de advertencia. Ojo, no vayáis a caer en eso. Sodoma y Gomorra. Segunda Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, para el pecador, saber que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el pecado que había en ellos, debe servirles de ejemplo. No lo están recibiendo. Hoy hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la vida natural del hombre. Sin embargo, están prosperando y hasta hay leyes que la están estableciendo en contra de los mandamientos de Dios. Bien, tenemos que ir terminando, tenemos poco tiempo ya de grabación. Quiero decirles que hay una palabrita que también estuve estudiando estos días, que es la palabra vestir. Dice vestirse, sí. Escuchó, ¿qué está diciendo el pastor? Mire, le voy a leer un texto. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Jesús no es un vestido, pero él está usando el verbo vestir. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe que este verbo vestirse tiene una particularidad? Significa hundirse dentro de la ropa. Vestirse. Metámonos en el cuerpo de Cristo. Estemos hundidos en ese cuerpo. Es decir, fíjese la figura, ¿no? De cómo ponerse la ropa. Ponerse la ropa es como hundirse dentro de ella. Me meto adentro de ella y la ropa queda sobre mí. Y yo estoy dentro de la ropa. Vestíos del Señor Jesucristo es el consejo del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 14. Texto hermoso para leer y grabar en el corazón. Hay otros textos que hablan de la vestidura. Mañana, si Dios quiere, estaremos conversando sobre ellos en nuestro domicilio, en nuestra breve o pequeña reunión que hagamos a través de los medios, a través de la presencia de algunos pocos, pero estaremos compartiendo, porque vestirse del Señor es algo importante, estar dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, vestirse del Señor. Vestirse, hundirnos en el Señor. Dios le bendiga, querido hermano, querido amigo. Dios es bueno, no lo olvide todo el tiempo y Él quiere bendecir nuestra vida, quiere honrar a todo aquel que le acepta de corazón. Joram fue un rey malvado, lo comenzamos a ver al principio. No hay ningún ejemplo en él. Hizo todo lo malo. Siguió consejos malvados. No aceptó nada de lo que vio en su padre. Mató a sus hermanos. Terrible. Por otro lado, Elías, fiel ministro de Dios, profeta, le mandó una carta llamándole la atención, esperando que aquel hombre renunciara a todo el mal que estaba haciendo. No lo hizo y se cumplió sobre Joram todas las palabras proféticas que Elías escribió. El único escrito de Elías que no está separado como un libro aparte, sino que está incluido en este libro de Crónicas. Señor, te bendigo en este momento, en este tiempo.
Te ruego, Señor, que todo oyente de esta palabra pueda estar reflexionando en su corazón, pueda honrarte y bendecirte, y reciba todo honor, toda gloria. Gracias, Señor. Amén. Recibe toda gloria, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos terminando, se va a cortar esto. Eres suficiente para mí.